Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Derecho. Derecho Procesal del Trabajo. Actividad 1. Osorio García, Jessica Mercedes. Temario. Antecedentes relevantes del derecho procesal del trabajo. Definición del derecho procesal del trabajo. Fuentes del derecho procesal del trabajo. Fuentes formales, fuentes especiales. Antecedentes del derecho procesal del trabajo. 10 antecedentes más relevantes. 1. En 1911, Francisco I. Madero creó un departamento del trabajo dependiente de la Secretaría de Industria y Fomento encargado de resolver los conflictos obrero-patronales, conflictos que revestían gran importancia social, ya que, conjuntamente con los problemas del sector campesino, fueron una de las causas que motivó la Revolución de 1910. Con esto, se buscaba que a través de la conciliación de conflictos se impartiera justicia a los trabajadores. 2. En 1915, Salvador Alvarado, en Yucatán, mediante el Congreso del Estado, crea los consejos conciliatorios y la conciliación forzosa, dando carácter de obligatoriedad para así resolver conflictos entre trabajadores y patrones. Estos estaban integrados por un representante de trabajadores, de patrones y del gobierno. Esta estructura permaneció de 1917 a 2019 con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. En ese periodo se llamaron juntas de conciliación y arbitraje. Ahora son los llamados tribunales laborales. 3. Nacimiento del artículo 123 constitucional. En 1917 se promulga la Constitución mexicana, donde se elevan los derechos de los trabajadores a rango constitucional, tanto individuales como colectivos, establecidos en el artículo 123 constitucional, con el fin de reivindicar los derechos de los trabajadores y de resolver los conflictos laborales, ya que se establecen los organismos donde se resolvieron estos conflictos, estableciendo en su fracción 20 las juntas de conciliación y arbitraje integradas tripartitamente por un representante de los trabajadores, del patrón y del gobierno. En 1918, Juan S. Millán
gobernador del estado de Veracruz, durante su congreso se promulga la primera ley laboral integral de esta entidad, que se vuelve la primera en su género en todo el país, ya que contempló la parte objetiva como sustantiva, y se habla por primera vez de la contratación, contrato colectivo, de la huelga, de la jornada laboral, salario mínimo, etc. Esta promulgación tiene su origen en lo dispuesto en el artículo 73 constitucional, el cual daba la facultad a todas las entidades federativas para promulgar leyes, reglamentos o disposiciones laborales. De ahí, cada entidad tenía diferentes disposiciones laborales. 5. En 1927, frente a las múltiples controversias laborales en empresas ubicadas en varias entidades federativas o empresas de la misma rama industrial, generaron conflictos de competencia debido a que cada estado es autónomo por ley, y para evitar estos conflictos se crea la Junta Federal de Conciliación. A partir de esto se establecen las dos grandes competencias para conocer y resolver los conflictos obrero-patronales, tanto en el ámbito federal como local, normados en la ley. 6. En 1923 se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, que entra en vigencia el 18 de agosto del mismo año y es de observancia obligatoria para toda la República. Como consecuencia de esto, el artículo 73 constitucional se deroga para que en su fracción décima el Congreso de la Unión sea el único en expedir las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 120, quitando esta facultad a los estados, y como consecuencia se derogan todas las disposiciones, leyes y reglamentos existentes en las diferentes entidades federales. Toma antecedentes de la Ley de Veracruz, como el procedimiento ordinario para su desahogo en cuatro audiencias: la primera de conciliación, la segunda de demanda y excepciones, la tercera de ofrecimiento y admisión de pruebas y la cuarta de desahogo de pruebas. 7. En 1970 se promulga la nueva Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de mayo de ese año. Se logró un gran avance en su parte adjetiva y sustantiva con esa promulgación, modificando sustancialmente la Ley del 31. En esta ley se contempla el pago del aguinaldo, la prima de antigüedad, el derecho a la vivienda a través del Infonavit,
la adquisición de créditos para productos del hogar mediante el FONACOT. En su parte procedimental, para desahogo de presente ordinario se reduce a 3 audiencias, con el fin de ser más expedito el procedimiento. La primera audiencia se integra la etapa de conciliación, demanda y excepciones. La segunda, ofrecimiento de pruebas. Y la tercera, el desahogo de pruebas. 8. Reforma procesal de 1980. Entró en vigencia a partir del 1 de mayo de ese año. No sufre modificaciones la parte sustantiva. En la parte procedimental del presente ordinario para su desarrollo se reduce a 2 audiencias. La primera dividida en 3 etapas: etapa de conciliación, etapa de excepciones, etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Y la segunda, el desahogo de prueba. Con eso se pretendía que con 2 audiencias se evitara la avalancha de asuntos laborales y para evitar retrasos en la impartición de justicia para los trabajadores. 9. La reforma laboral que entra en vigencia el 30 de noviembre de 2012, en esta se modifican alrededor de 400 artículos de la Ley de 1970, siendo en su mayoría modificaciones superficiales que no beneficiaron a los trabajadores. Un ejemplo es el artículo 502, que establece que en caso de muerte de un trabajador que no esté bajo el régimen de seguridad social, el patrón deberá indemnizar al beneficiario del trabajador con la cantidad equivalente al importe de 5.000 días de trabajo. El procedimiento ordinario se establece en 3 audiencias. La primera dividida en 2 etapas: etapa de conciliación y etapa de demanda y excepción. Segunda audiencia, el ofrecimiento de pruebas. Y la tercera, de desahogo de pruebas. 10. 1 de mayo de 2019. Se reforma la Ley Federal de Trabajo, que contempla 4 aspectos importantes. Primero, la creación de los tribunales laborales federales y locales. Segundo, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Tercero, la función conciliatoria obligatoria estará a cargo de los centros de conciliación. Cuarto, procedimiento ordinario, el cual se reduce nuevamente a dos audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio. La audiencia preliminar tiene por objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso, citar para audiencia de juicio, resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Audiencia de juicio. La audiencia de juicio es la parte procesal que se compone de la etapa de desahogo de pruebas y fase de alegatos. Definición del derecho procesal del trabajo. El maestro Alberto Trueba Urbina define el derecho procesal del trabajo como el conjunto de reglas que regula la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. Fuentes del derecho procesal del trabajo. El orden encargado de impartir justicia laboral actualmente son los tribunales laborales, ya sean de competencia federal o local. Estos, al tramitar y resolver los conflictos que se sometan a su jurisdicción, muchas veces se encuentran con la fractura de un precepto expreso en la ley aplicable al caso concreto, por lo que recurren a las fuentes del derecho para llenar la laguna de la ley al fin de resolver el conflicto satisfactoriamente. La fuente del derecho es todo aquello que da nacimiento al derecho. Las fuentes del derecho pueden ser formales y especiales. Las fuentes formales las encontramos contempladas en el artículo 17 de la Ley Federal de Trabajo y son las siguientes. La Constitución Política de México, que es la norma fundamental y de mayor jerarquía en el país, y en el artículo 123 se consagran los derechos mínimos que su favor tiene la crisis trabajadora, denomina las garantías sociales.
Artículo tercero, fracción 7. Establece el régimen laboral para las relaciones entre universidades y demás instituciones educativas de carácter superior autónomas por ley y sus trabajadores. Artículo quinto. Establece la libertad del individuo para dedicarse a la actividad que mejor le acomode siendo lícita. Señala que no podrá ser obligado a prestar un servicio contra su voluntad sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Artículo 32. Señala el derecho de los mexicanos que serán preferidos a los extranjeros en iguales circunstancias para los empleos, cargos o comisiones de gobierno que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En el artículo 73, fracción décima, que establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123 constitucional. Artículo 115 constitucional, fracción octava. Establece el fundamento para la regulación de las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. Artículo 116 constitucional, en su fracción sexta, establece el fundamento para la regulación de las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. La segunda fuente habla acerca de la ley del trabajo y sus reglamentos. En esta ley encontramos codificado el derecho del trabajo, que es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, que se encuentra en sus 31 fracciones. La tercera fuente formal son los tratados del artículo sexto de la Ley del Trabajo y de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. El artículo sexto de la ley establece lo siguiente: que los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 constitucional serán aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador a partir de la fecha de su vigencia, así como los tratados firmados por el Ejecutivo Federal con la OIT. La cuarta fuente que señala el artículo 17 son los principios generales del derecho. Estos son común en todas las ramas jurídicas y se encuentran señaladas en el artículo 14 constitucional. ¿Cuáles son estas?
La primera es que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. La segunda es el derecho a la vida. Tercera, el derecho a la libertad. Cuarta, el derecho a la propiedad. La quinta fuente la encontramos en los principios generales de justicia social, que son aquellos que derivan de la Ley de Trabajo en sus reglamentos, de los tratados y del artículo 123 constitucional. Ejemplo de esto es el salario, las vacaciones, el aguinaldo, la prima de antigüedad, el derecho a la contratación individual, a la colectiva, al derecho a sindicación y el derecho a la huelga. La sexta fuente, que es la jurisprudencia, que en el caso de México la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme y retirada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno y en salas o por los tribunales colegiados de circuito. La séptima fuente formal del derecho es la costumbre, que es un uso implementado en una colectividad y considerada por ésta como jurídicamente obligatoria, ya que en el desarrollo de la relación laboral muchas veces se otorga por el patrón al trabajador prestaciones económicas que no están contempladas en la ley, pero que benefician al trabajador y al estarlas aportando constantemente, el patrón se vuelve obligatorio. La última fuente del derecho que nos señala el artículo 217 es la equidad. El maestro Mario de la Cueva dice que la equidad es una fuente supletoria por cuanto es lo justo más allá de la ley escrita, y su enderezamiento o rectificación es también un principio de interpretación que obliga al juez a mirar no la ley, sino al legislador, no a la letra ni al hecho, sino a la intención, no a la parte, sino al todo. Las fuentes especiales del derecho procesal del trabajo son las siguientes. 1. El contrato colectivo de trabajo. 2. El contrato ley. 3. El reglamento interior de trabajo. 4. Las resoluciones colectivas de naturaleza económica.